Bendiciones, papá. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Buenas pastor. Que el noches, Señor pastor. le bendiga. Buenas Buenas noches. Hermana noches. Dios les Eli, bendiga. Buenas noches. Cindy, Elsa, Dios hermana bendiga. Ada, hermana Aurita, Sabino, Buenas noches, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. hermana Noches, Elcita, papá. buenas noches. Hola, Noches. Noches, Sabinito, hermanos. Dios les bendiga. hermano James Luna. Ok, muy bien. Vamos a empezar, vamos a orar, vamos a pedirle al buen Dios que por favor nos bendiga. Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso. Señor Jesús, venimos, papito lindo, suplicándote, oh Jehová de los ejércitos, que nos bendigas, papito lindo. Nos acercamos a ti, Señor Dios, esperanzados, Padre Santo, que tu palabra preciosa venga a hacer la obra que tú la has enviado a hacer y que se complete esa obra en nosotros, papito. Nosotros te lo rogamos, Señor Jesús. Bendícenos. Te rogamos que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino antes bien, que nos mires a través de tu Hijo Jesucristo y a través, Señor Dios, de lo que Él, papito lindo, hizo por nosotros, de ese perdón de los pecados que alcanzamos por su sacrificio en la cruz y de esa justificación que alcanzamos por la resurrección de Él. Te agradecemos, Señor Jesús Dios, porque, papito lindo, nos has amado. Y ahora, Señor Dios, te rogamos, Padre Santo, que los beneficios del nuevo pacto, ese nuevo pacto en la sangre del pacto, en la copa del pacto, Señor, que es tu sangre, Jesucristo, nos cubra, con ella nos cubrimos para poder acercarnos y pedirte, Señor Dios. Ahora, papito lindo, te rogamos, Señor Dios, que abras las ventanas de los cielos y que abras el entendimiento tuyo, Padre Santo, para que podamos, Señor Dios, entender, que nos abra nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, y para ello, Señor Dios, que quites el engrosamiento de nuestro corazón, para que podamos, Señor Dios, tener un corazón que pueda oír tu palabra y dar fruto. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplicamos, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, voy a compartir pantalla y vamos a platicar. Antes de hacer eso, solo quisiera que me levantaran la mano los que oyeron el servicio del martes para saber qué tanto me tengo que introducir. Aquellos que lo oyeron, los que no tengan pena, solo necesito para saber qué tan larga tengo que hacer la introducción. Ok. Sabinito, levantaste tu mano, pero Yo también, pero no solo la Elsa mano. también estaba allá. Sí, Hermana Tita, sí lo vio, hermana. Ok, entonces sí lo oyeron la mayoría. Hermana Carmen Vega, Estelita Coxá, Edgar y Marcos no levantaron su manita. Bueno, ok, muy bien. Entonces, no hay cómo levantar. va. Ok, muy bien. Entonces estamos más o menos en autos, así. ¿Tú no lo viste, Sabino, o sí? Sí. Papá, solo quiero informar que para levantar la mano estaba investigando que hay que apachar los 3 puntitos, de ahí aparece levantar la mano. Va. Gracias, Ajá. Sabino, por los que no pueden. Gracias, Sabino. Bueno, gracias. Entonces voy a resumir, pero poquito, para poder avanzar, porque créanme, yo sí tengo en mi corazón, créanme que es sumamente importante. Así vamos a hacerlo muy rápidamente para que poder avanzar lo suficiente. Se recuerda que hablamos de cómo Dios no era un Dios de orden y vimos cómo Dios pues creó los cielos y la tierra,
vimos que no la crió en desorden, sino para ser habitada, no la crió vacía. Y que pasó algo descrito en Jeremías 4:23 y que la tierra quedó sin orden y vacía. Y usamos este esquemita para poder explicar esto. ¿Ok? Entonces, muy bien. Vimos allí, de ahí sacamos este principio en el cual la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz de las aguas. Y vimos esto, de esta manera lo traté de graficar. El desorden lleva al vacío y el vacío lleva a las tinieblas. Y que esto, el desorden era un antiatrio, el vacío un antilugar santo y las tinieblas un antilugar santísimo. Y que una cosa lleva a la otra. Pero que vimos esto, ¿ok? Hablamos al respecto de que cuando el Señor Jesucristo habla y simplifica de aquella persona que es liberada de un espíritu inmundo, que el espíritu inmundo va y pasa por lugares secos y entonces piensa, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barría y ordenada. ¿Ok? Pero vimos este otro versículo que estaba vacía, barrida y compuesta. Entonces, la encuentra ordenada, pero está vacía. Entonces dice, llamemos otros 7 proveedores y vayamos a llenarla nuevamente. Y el estado de aquel hombre era peor que el primero, dice. Pero el concepto estaba en que la casa estaba vacía. Aunque estuviera ordenada, estaba vacía. Muy bien. Entonces, empezamos a hablar de restaurando el orden. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a Génesis, entonces sí podemos entender ahora que la tierra quedó desordenada y vacía y estaban las tinieblas en el abismo. Y viene Dios y empieza a reparar aquello, viene una restauración sobre la tierra. Y lo primero que hace Dios es que dijo, sea la luz. Y entonces hubo luz y vio Dios que la luz era buena y separó, ¿ok? La luz de las tinieblas. Entonces, para poder Dios arreglar aquello donde las tinieblas estaban prevaleciendo. Entonces, lo primero que hace Dios es que trata con las tinieblas. ¿Para qué? Para después empezar a poner las cosas en orden y luego llenar el vacío. ¿Ok? Y entonces vimos que había un proceso, ¿ok? Y Dios llamó a la luz día y vimos este proceso. Para ordenar nuestra casa, lo primero que necesitamos es luz. La luz nos va a ayudar a separar y después de esto nosotros tenemos que llamar las cosas como son. Y vimos que ¿qué es lo que tenemos que separar? Y vimos que hay que separar la luz de las tinieblas, las aguas de arriba y de abajo, lo santo de lo profano, lo limpio y lo impuro, lo que se puede comer y lo que no, lo justo y el perverso, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 7 cosas de las cuales, estas fueron las que encontré, hay algunas más, hay que separar. Pero lo primero que hace Dios es que separa la luz de las tinieblas, ¿ok? Y esto lo vamos a saltar. Ok, entonces dijo Dios, sea la luz. Y Dios vio que la luz es buena y la separó. Pero vimos que más adelante dijo Dios que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. ¿Se acuerda que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche? Pero entonces viene Dios y ahora vuelve a insistir. Hayan lumbreras, algo que dé luz para separar la luz de las tinieblas. ¿Ok? Y empezamos y hablamos de esto, que Dios hizo la lumbrera mayor, después hizo la lumbrera menor e hizo también las estrellas. Las 3 dan luz. ¿Ok? Y empezamos a hablar y pusimos el ejemplo de la mujer de Apocalipsis. Le estoy haciendo un resumen muy breve.
que dice que ella está vestida del sol, lumbrera mayor. Está sus pies sobre la luna, lumbrera menor, y 2 estrellas sobre su cabeza. Las 3 producen luz. Las estrellas, pues, producen luz, son soles, ¿ok? Pero que las estrellas están sobre su cabeza, o sea, afectan su pensamiento. Y entonces fuimos a Apocalipsis 1:20 y vimos que las estrellas, el misterio de las estrellas, de las 7 estrellas en la mano, son los ángeles de las 7 iglesias, y entendimos que entonces las estrellas son ministros. El sol es Jesucristo, está alumbrando a la iglesia. ¿Por qué está sobre la luna? Porque la luna, la mujer es la luna. Ella va a ayudar a separar las tinieblas de la noche y ejerce, fíjese bien, la lumbrera menor, la luna, la iglesia, ejerce dominio sobre la noche. Pero entonces de todo esto dedujimos que las estrellas son los ministros y es la enseñanza. Y pusimos estos versículos que nos hablan, ahí hay uno repetido, ¿ok? De los ministros del antiguo pacto. En Levítico 10:10, ese es Biblia de las Américas, pero es Levítico 10:10. Los ministros tienen que hacer distinción entre lo santo y lo profano. Esa palabra distinción es esa badal, tienen que separar. Y en Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo impuro. ¿Pero quién? Los ministros. ¿Cómo? ¿Qué es lo que van a hacer los ministros? Van a enseñar. Ok, muy bien. Entonces, la enseñanza nos va a ayudar a poder llegar a separar la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las de abajo, lo santo y lo profano, lo limpio y lo impuro, lo que se puede comer y lo que no se puede comer, lo justo de del perverso, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Pero qué nos va a dar? La enseñanza. La luz es figura de la enseñanza. Las estrellas son figura de los ministros. Y ahí más o menos nos quedamos y solo vimos lo siguiente, que Dios dijo, sea la luz, actuó sobre las tinieblas, separó. Y con esto, a este rey le dicen, ordena tu casa. Entonces, si está en desorden, la casa de este hombre tiene un vacío y entonces va a tener tinieblas. ¿Ok? Y las palabras contundentes. Va. Ahora fíjese bien. Yo me quiero adelantar a esto y quiero que empecemos a ver. Mire pues, la enseñanza que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a entender qué es luz y qué es tinieblas, para poderlas separar. Entonces nosotros tenemos que entender qué son las tinieblas. ¿Ya? Me fui muy rápido porque me interesa que platiquemos de lo siguiente. ¿Qué son las tinieblas? Porque nosotros podemos decir, hay que separar la luz de las tinieblas. Pero, ¿qué son las tinieblas? Ya vimos que la luz es el Señor Jesucristo, ya vimos que nosotros somos luz, ya entendimos que las estrellas, pues, nos van a ayudar a entender por medio de la enseñanza. Pero, ¿qué son las tinieblas? Entonces, lo primero que quiero que mire es, y entendamos, es qué poderosas son las tinieblas, cómo pueden afectar. Y para eso, lo quiero llevar al Salmo 82:1. Mire pues, Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses. Dios está en la asamblea de los dioses. Y en medio de los dioses juzga. Ok, muy bien. Aquí esta versión lo pone como se entiende en el original. Esta versión lo pone como se entiende en el original. Ahí dice que Dios, y usa una palabra en el hebreo que se refiere solo a Dios, está en la reunión de los Ale, de los dioses, y en medio de los Elohim juzga. Entonces viene Dios y se sienta a juzgar
Tenemos que entender que por eso la Biblia dice que Dios es Dios de dioses. Entonces está ante unas creaciones que han alcanzado una estatura gigantesca, ¿ok? Pero los va a juzgar. Y entonces les empieza a decir, eso no se los puse, hay que defender al débil, hay que abogar por la causa del huérfano, hay que rescatar al pobre de las manos del impío. Tienen que hacer estas tres cosas. Pero en el versículo 4 les dice lo siguiente, a ellos les está hablando, a esas potestades gigantescas, les dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Y el siguiente versículo dice, mas yo no haga tal cosa. Como hombres moriréis, y como los príncipes de la tierra caeréis. Ahora, fíjese bien. Las tinieblas pudieron afectar lo que Dios había predeterminado para estas creaciones. Algunos, cuando interpretan este mensaje, dice que están hablando de nosotros cuando no habíamos caído aún. Pero lo que lo quiero llevar es al siguiente punto. Las tinieblas pueden afectar a creaciones de una jerarquía altísima y la pueden afectar de una manera que los hicieron caer. Solo para darle lo primero, las tinieblas, eso no es juego, eso no es juego. Tienen poder, Dios tiene más poder que ellas, pero le voy a mostrar más adelante cómo se manifiestan las tinieblas en las personas. Pero miren, entonces, lo primero, pueden afectar, tienen una astucia tremenda. Ahora fíjese bien, mire cómo dice, ¿qué es estar en tinieblas? ¿Qué es andar en tinieblas? Es no saber y no entender. No tener conocimiento y no entender. Eso hace que la gente ande en tinieblas. Mire qué tan, como la enseñanza y que nosotros podamos entender esa enseñanza nos va a librar de que nosotros andemos en tinieblas, que las tinieblas nos afecten. Entonces, nosotros tenemos que separar la luz de las tinieblas. Entonces, tenemos que entender que las tinieblas son ignorancia y que las tinieblas son falta de entendimiento. Ahí nosotros nos tenemos que detener. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo, yo no voy a saber. Entonces, si yo no me disipulo, si yo no quiero aprender, voy a andar en tinieblas. Y si yo me siento a aprender y no entiendo, entonces también voy a andar en tinieblas. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos a escuchar. Y si hay cosas que no entendemos, uno, pedirle a Dios, Señor, dame entendimiento. Así como dijo Salomón, dame un corazón que sepa escuchar, dame un corazón entendido, dicen algunas traducciones. ¿Para qué? Para que yo no ande en tinieblas. Entonces, primer punto, las tinieblas son potestades gigantescas que pueden afectar aún a cosas que son de una perfección gigantesca, no cosas, potestades. Okay. Lo segundo, la ignorancia y el no entender son tinieblas. Veamos lo siguiente, pues. Mire, pues, la luz de las tinieblas. ¿Qué tengo que? Tengo que separarlas. Mire esto. Isaías 42:7 está hablando de lo que hizo el Señor Jesucristo.
para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí hay otra cosa importante. El que está en las tinieblas, su casa se vuelve prisión. Su casa se vuelve prisión. Las tinieblas son una prisión. Aquí dice la Bayit Tele. Entonces, las tinieblas son prisiones. Y las tinieblas están relacionadas con los ciegos. Porque mire, pues se lo pongo de esta manera. Las tinieblas quisieran abarcar todo y gobernarlo, pero no pueden. Entonces, como no pueden, entonces atacan a las personas y las hacen ciegas. Y si hace ciego a un líder, ¿ok? Entonces hace que los demás se vuelvan ciegos. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, vosotros sois guías ciegos de ciegos. ¿Por qué se volvió el pueblo ciego? Porque sus guías estaban ciegos. ¿Por qué? Por su enseñanza. Los guías estaban en tinieblas, estaban en prisiones y por lo tanto el pueblo estaba en tinieblas y estaba en prisión. Entonces, ¿cómo hacen las tinieblas? ¿Cuál es uno de los mecanismos por los cuales las tinieblas llegan a alguien? Ok, por la enseñanza. Si quien la recibe está vacío de conocimiento, la ignorancia es un vacío de conocimiento, entonces las tinieblas tienen donde poder actuar. Ahora bien, mire esto, separando la luz de las tinieblas. ¿Ok? Mire esto. Ahora empecemos a desglosar esto, porque entonces vayamos a algo práctico. Mire cómo dice este versículo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Mire, aquí hay un círculo vicioso. ¿Por qué está en tinieblas? Porque está ciego. ¿Por qué está ciego? Porque las tinieblas lo dejaron ciego. Como está ciego, entonces, ¿cómo sé yo que está ciego? ¿Cómo sé que yo que está en tinieblas? Uno, porque aborrece a su hermano. Y dos, porque no sabe a dónde va. Ahora, aquí yo tendría que hacer una pregunta. ¿Usted sabe a dónde va? ¿Usted sabe a dónde hacia dónde lo lleva la carrera que usted está corriendo? Porque hay quienes, todos estamos corriendo una carrera. Parte de esta carrera es la vida, pero la carrera nos lleva a un lugar. Y usted sabe a dónde lo lleva, usted está consciente de a dónde lo lleva la carrera que usted está corriendo. Porque si usted no sabe a dónde va, entonces es porque está caminando en tinieblas, es porque las tinieblas le cegaron sus ojos. Si usted aborrece a su hermano, usted está en tinieblas. Entonces, ¿qué son las tinieblas? Aborrecer al hermano. ¿Qué son las tinieblas? No saber a dónde ir. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo la luz y separó la luz de las tinieblas. Ok, pero sigámosle poniendo esto. Mire pues, ahora lo llevo a primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. Mire cómo esto va.
Fíjese bien, el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que el diablo fue homicida desde el principio. Cuando el Señor le dice a Caín, mira, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú puedes dominarlo. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Por qué? Porque el que estaba a la puerta eran las tinieblas, y las tinieblas iban a cegar sus ojos para que aborreciera a su hermano y lo matara. Entonces, ¿cómo sé que alguien está en tinieblas? ¿Cómo son las tinieblas? El que aborrece a su hermano es homicida. Pero ahí viene algo tremendo, porque esta versión lo pone así: y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí mismo. Eso quiere decir, las otras versiones dicen, tiene vida eterna permanente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quieren las tinieblas? Las tinieblas quieren quitarte la vida eterna. ¿Y cómo te quieren quitar la vida eterna? Convirtiéndote en homicida. ¿Y cómo te me convierten en homicida? Cuando aborreces a tu hermano. Cuando aborreces a tu hermano es porque las tinieblas te han cegado los ojos. Y si te los cegaron, no sabes a dónde vas. Y como no sabes a dónde vas, aborreces a tu hermano. Es un círculo vicioso. Ok. Entonces, ¿qué hay en las tinieblas? Homicidio. ¿Qué es el homicidio? Aborrecer al hermano. El que aborrece a su hermano no sabe a dónde va. ¿Ok? Ahora mire pues. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. No sea que os sorprendan las tinieblas. Nuevamente, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. A mí me gustaría preguntarle, ¿usted sabe a dónde va? Porque yo conozco gente que a donde va, donde ellos creen que van es a su jubilación, a que les paguen, pero y después no tienen a dónde ir o no saben a dónde van. Mire pues, ahora lo regreso nuevamente a lo siguiente, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas ignora a dónde va. ¿Ok? No sabe a dónde va. Se lo pongo con este ejemplo de la Biblia. Aquí está aquel hombre que tiene una gran cosecha. Y entonces le dice a su alma, alma, tienes bienes para mucho tiempo. Come, regocíjate. Y de repente le dicen, insensato, no sabes que hoy vienen por tu alma y todo lo que acumulaste, ¿de quién será? Hoy vienen por tu alma. No sabes a dónde vas a ir el día de hoy. No sabía que ese día se iba a morir. Ok. No sabía que iba a ir a un lugar de sufrimiento. Pero es que ahí vamos. Cuando yo digo un lugar de sufrimiento, no estoy diciendo que perdió la salvación. No. Estoy diciendo que puede ir a un lugar intermedio donde van a purificar su alma, a un lugar de tormento, por lo que está haciendo en ese momento. Pero si supiera dónde va, pues tendría un aviso y por lo menos recapacitaría. Entonces, ¿qué son las tinieblas? Ignorancia. ¿Qué son las tinieblas? Aborrecer al hermano. ¿Qué son las tinieblas? No saber a dónde ir. ¿Qué son las tinieblas? Estar ciego. Ahora mire esto otro. Primera de Juan 4:20.
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ok. Entonces, ¿qué son las tinieblas? Las tinieblas son mentira. El que miente está en tinieblas. Espero poderme dar a entender. Estoy girando alrededor ahorita de un término, aborrecer. El que aborrece está en tinieblas. El que aborrece es ignorante. El que aborrece es mentiroso. El que aborrece no sabe a dónde va. ¿Qué son las tinieblas? Aborrecer. Entonces, viene Dios y quiere que haya una luz que nos enseñe y que nos ayude a separar la luz de las tinieblas, a separarnos, porque nosotros estamos en el reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora mire, esa palabra aborrecer que usamos en estos versículos de Juan, es una palabra que más o menos se dice así en el griego. Miseo, ahí le puse H, pero es G. Miseo, quiere decir aborrecer, quiere decir odiar, pero mire, quiere decir desatender. Si alguien desatiende a su hermano, es mentiroso. Pongamos la palabra desatender. Vamos a ver, y pongámosla acá, vamos a ver, ok. Se me fue hasta atrás, pero mire pues. Por aquí estamos, ok. El que desatiende a su hermano está en tinieblas. Ahora le voy a poner un ejemplo en la Biblia. Usted se va al libro de los Hechos, ¿se acuerda que hubo un pleito en la cafetería de la iglesia del libro de los Hechos, donde dice que las viudas griegas eran desatendidas y atendían mejor a las judías que a las griegas, que a las gentiles, pero dice que eran desatendidas. Entonces, cuando nosotros no atendemos la necesidad de un hermano y tenemos capacidad de atender la necesidad, entonces lo estamos aborreciendo, lo estamos matando, nos convertimos en homicidas, perdemos rumbo, no sabemos a dónde va, estamos en ignorancia, nos convertimos en mentirosos. Ahora, fíjese bien, esa palabra también quiere decir amar menos. El que ama menos a su hermano está en tinieblas. Y ahí, amar menos. ¿Cómo así, hermano? Pero es que no lo puedo amar igual que a mi esposa, porque, o a mi esposo, porque, o a mis hijos. ¿Ok? Fíjese bien, pero ese amar menos yo se lo quiero aplicar de la siguiente manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, a tu hermano como a ti mismo. Eso quiere decir que si a tu hermano lo amas menos que lo que te amas tú, no tienes la luz completa. Es por eso que el Señor Jesucristo les dijo, si la luz que hay en vosotros, ya tenían luz, parecen tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? Entonces, si tú amas a tu hermano menos de lo que te amas a ti mismo,
entonces caemos. Es que mire que la exigencia es muy alta, porque esa es la base. La exigencia llega a que tenemos que llegar a amar a aquellos que son nuestros enemigos. Tenemos que llegar a amar a aquellos que son nuestros enemigos. Entonces la exigencia es altísima. Y entonces, es que mire cómo se lo estoy poniendo. Yo lo que le estoy diciendo es, mire, estas son las tinieblas. Estas son las tinieblas. Las tinieblas no es que usted entre a un lugar y se sienta tétrico. Sí, ahí hay tinieblas, ¿ok? O un lugar donde hacen brujería. Sí, ahí hay tinieblas. Pero, donde hay tinieblas, donde se aborrece al hermano, donde se odia, donde se desatiende. Ahora se lo paso a lo familiar. Si nosotros desatendemos a nuestro cónyuge en lo que a nosotros nos corresponde, estamos sin tinieblas. Si nosotros amamos poco a nuestro cónyuge, imagínense, fíjese, para los esposos, ¿qué les dice el Señor? ¿Qué les dice por medio del apóstol Pablo? Les dice, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Pero ¿qué quieren muchos maridos? Que la mujer dé la vida por él. Y lo que Dios está pidiendo es que él dé la vida por ella. Obviamente a ella le va a pedir que dé la vida por él, pues se lo está pidiendo a ella, pero uno quiere que la mujer dé la vida por uno. Se lo voy a poner de esta manera. Apliquémoslo padres e hijos también. Hace muchísimo tiempo me tocó ministrar, le estoy hablando tal vez de antes del 2001, vamos a ver, por 1999, 98, me mandaron a llamar para atender un caso que diera mi opinión y ministrara. Era una hija y una mamá. La mamá tenía insuficiencia renal crónica y la hija era compatible, el riñón era compatible, pero la mamá quería obligar a la hija a que le donara el riñón y la muchachita de 17 años estaba asustada y no quería. No quería obligar. Ella estaba amando menos a su hija. Ella estaba en tinieblas. Ella estaba en tinieblas. Eso es tremendo. O sea, no estaba en totales tinieblas porque somos cristianos y la luz está en nosotros, pero ya le puse el ejemplo de aquellos que Dios les dice dioses y las tinieblas lograron afectarlos. Entonces, cuando dice que vino Dios, hizo la luz y la separó, nosotros tenemos que ir entendiendo. Yo lo que estoy haciendo ahorita es diciéndole, mire, las tinieblas así actúan. Miremos otros más. Ok. 1 Juan 2:11. Ahora mire, le vuelvo a esto. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va. Porque las tinieblas le han cegado sus ojos. ¿Por qué terminó aborreciendo? Porque las tinieblas le cegaron sus ojos. ¿Por qué terminó amando menos? Porque las tinieblas le cegaron sus ojos. ¿Por qué se volvió homicida? Porque las tinieblas le cerraron sus ojos. ¿Por qué se volvió mentiroso? Porque las tinieblas le cegaron sus ojos. ¿Por qué no sabe a dónde va? Porque las tinieblas le cegaron sus ojos. ¿Ok? Va. Esa palabra cegaron, creo que ese es el que sigue. Vamos a ver. Sí. Esa palabra cegaron es la palabra 5186 del griego que se dice tuflo. No tufo, sino tuflo. ¿Ok? Va. Y esa palabra se usa
en 3 versículos, nada más. Primera de Juan 2:11 y 2 Corintios 4:4. El otro versículo se me escapa ahorita, pero no es contexto de esto. Fíjese bien. Mire pues, está hablando de los que no creen en el Señor Jesucristo, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, de los apistos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ah, ok. Entonces, mire pues, ¿cómo actúan las tinieblas? ¿Quién es el que comanda las tinieblas? El Dios de este mundo. El Señor Jesús lo reprenda, es el chamuco. ¿Y a quiénes les cegó los ojos, la mente? Porque al hablar de ojos, estamos hablando de entendimiento. ¿A quién? A los incrédulos. A los incrédulos. Ay, hermano, pero esos no creen en Jesús. Ahí está Tomás, estuvo a la par del Señor Jesús 3 años y medio. Y dijo, si no meto mi dedo en sus heridas, de los clavos, yo no voy a creer. ¿Y qué le dice el Señor a Tomás? Tomás, no seas apistos, no seas incrédulo. ¿A quiénes les cega la mente? ¿A quiénes les puede cegar los ojos y la mente? Las tinieblas. A los incrédulos. A ellos les puede cegar la mente. Entonces puede llegar a tratar de cegarles sus ojos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo está nuestra fe? Nosotros, se acuerda, tenemos que avanzar de pistis, subir a tener una fe grande, hasta llegar a tener una gran fe. No tenemos que involucionar de los que creen, de los pistis, a los oligopistos, a los que tienen poca fe, porque después vienen a los que no tienen fe. Entonces, ¿por dónde entran las tinieblas a cegar los ojos? Por la fe, por la incredulidad, por la falta de fe. Por ahí ciega los ojos, por la falta de fe. Ahora, ok, muy bien, sigamos pues. ¿Se acuerdan? Ahora, esa palabra que vimos anterior es tuflo, cegar, ¿ok? De la palabra tuflo viene la palabra tuflos, que quiere decir ciego, ¿ok? Entonces, ¿quiénes están en tinieblas? Los ciegos. ¿Quiénes están en tinieblas? Los ciegos. Ahora bien, por eso le dejé lo que tengo a la par. ¿Quiénes nos van a enseñar qué es luz y qué es tinieblas? ¿Qué va a hacer la luz? Enseñarnos acerca de las tinieblas. Los que enseñan. Ahora, mire pues, fíjese bien. Mateo 23:16. Viene el Señor Jesucristo y le dice a los fariseos, guías ciegos, guías tuflos, guías a quienes les cegaron sus ojos. ¿Quién? Las tinieblas, ¿ok? Guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Otra característica de las tinieblas, la insensatez son tinieblas. Eso quiere decir que Nabal, el esposo de Abigail, que era insensato, estaba en tinieblas. La insensatez son tinieblas, la mentira son tinieblas, el homicidio es tinieblas, el amar menos es tinieblas, el desatender es tinieblas, el odiar es tinieblas, el aborrecer es tinieblas. ¿Ok? Entonces, hay de vosotros guías ciegos que decís, ellos enseñaban, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro?
Ok. Ahora mire pues, ¿por dónde entra esta enseñanza que deja ciega a la gente? Por la parte del dinero. Porque miren, ellos eran amantes del dinero, dice la Biblia. Y era una de las cosas por las cuales se enojaron con el Señor Jesucristo, porque les venía a desbaratar sus negocios del templo, porque les tiró las mesas a los cambistas, porque ellos, dice la Biblia, que ellos eran amantes del dinero. Entonces, fíjese bien, si alguno jura por el oro del templo, es deudor, pero si jura por el templo, no es nada. Esa era la insensatez. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Ah, y allí, mire pues, ahí me tengo que ir a esto. Eh, la ofrenda y el diezmo tienen un valor. Claro que tienen un valor. Tienen un delante de Dios. Pero es mayor el templo que el diezmo y la ofrenda. Y resulta que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el templo, nosotros somos los que santificamos el diezmo y la ofrenda. La intención de nuestro corazón es la que santifica. Cuando nosotros en nuestro corazón decidimos dar el diezmo y la ofrenda, lo volvemos santo. Es por eso que cuando yo administro el diezmo y la ofrenda, yo estoy administrando algo santo, porque usted con la intención de dárselo a Dios, usted lo santificó para Dios, usted lo apartó para Dios. Entonces, ellos no. Lo más importante es el pisto. Se lo voy a bajar a algo más, ¿cómo se llama? Más práctico, hablando del templo y hablando del dinero. Yo que me he relacionado toda mi vida con personas enfermas. Miren, yo cuando estaba en el Hospital General, ahí había una fundación para que vendía medicina más barata en aquel tiempo. Y entonces yo miraba gente que estacionaba enfrente de la entrada donde vendían los medicamentos, Mercedes-Benz, carros último modelo, y se bajaban unas señoras bien emperifolladas, así que se miraba que eran de plata, a comprar más barata su medicina, porque para ellos invertir en su salud teniendo con qué pagar era más importante el pisto que su salud. Y a veces no había medicamento de marca y llevaban genérico, teniendo con qué hacerlo. Era más importante el dinero que su templo. Eso es estar en tinieblas. Mira esto. Ok. Y cualquiera que jura por el altar no es nada, pero cualquiera que jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces, tenemos otra cosa que santifica, y ese es el altar. Ahora bien, yo, el templo, vengo y dispongo mi diezmo, mi ofrenda, aún lo que le voy a dar a los pobres, lo dispongo, lo santifico. ¿Y a dónde lo llevo? Al altar. Ahí termina de ser santificada la ofrenda. Pero el necio no lo ve así. El necio no lo ve así. Hay cristianos que saben diezmar, pero hay cristianos que no saben ofrendar.
Abraham diezmó, dio el diezmo de todo, se lo dio a Melquisedec. Pero más adelante le pidieron lo que más amaba. La Biblia dice, el Señor dice en la Biblia en Malaquías, ahora probadme en esto. Traed el diezmo al alfolí. Dios nos permite que probemos a Dios, que le digamos, Señor, yo ya traje mi diezmo. Ahora tú, por favor, reprende al devorador. Pero la ofrenda nos prueba a nosotros. La ofrenda nos prueba a nosotros. Entonces, nosotros podemos ser necios, o sea, estar en tinieblas, si no tenemos un concepto sano de la ofrenda. Nosotros podemos ser insensatos si no tenemos un concepto sano del diezmo. Eso son tinieblas. El no tener un concepto sano de esto son tinieblas. Le voy a poner, mire, creo que este es el que sigue, si no estoy mal. Mire esto. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Yo omití lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿qué? Diezmar hasta de lo más pequeño, sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. ¡Ja! ¿Cómo son las tinieblas? Las tinieblas lo que son es hipocresía. Las tinieblas son hipocresía. Colar el mosquito y tragarse el camello, eso es ser hipócrita. Eso es ser hipócrita. No dejar pasar las cosas pequeñas, pero hacerse loco con cosas grandes, eso es ser hipócrita. ¿Qué es estar en tinieblas? Omitir lo más importante. El diezmo y la ofrenda es importante, pero la justicia, la misericordia y la fe son más importantes. No hay que dejar de hacer uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces, fíjese bien cómo las tinieblas están relacionadas con lo que nosotros le damos a Dios, cómo quiere afectar lo que nosotros le damos a Dios. Ok, miren, nosotros ya vamos terminando, ahorita lo dejo. Ok. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego. Fariseo, no sabes a dónde vas. Las tinieblas cerraron tus ojos. ¿Por qué? Porque limpias lo de afuera y no limpias lo de adentro. Apariencias. Apariencias de santidad. Apariencias. Tenemos que limpiarlo de adentro. Y platicamos hace 2 domingos de lo de adentro. Tenemos que limpiarlo de adentro, porque si solo somos apariencias, estamos en tinieblas, estamos ciegos. No sabemos a dónde vamos. Nos vamos a volver homicidas. No vamos a poder amar, porque el que está cegado no puede amar a su prójimo, lo aborrece. Ok, creo que aquí hay otra más. Mire pues, mire cómo son las tinieblas. Juan 9:8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto
que era ciego. Este fue aquel ciego que el Señor Jesucristo sanó, que lo mandó al estanque de Siloé, regresó y que llamaron a los papás los fariseos para saber si era él y armaron gran relajo. Y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Aquí. Mire cómo dice esta versión. Esta no es una RBG. Y yo me acordé que esta es una Biblia textual, la de abajo. Y dice, entonces los vecinos y los que antes lo veían como mendigo, decían, ¿no es el que se sentaba a mendigar? Ah, ¿qué hace el ciego? ¿Qué hace el que no ve? Es mendigo. Siempre está esperando que le den. Siempre está dando lástima. Siempre quiere que le den a él y nunca da. Y en el contexto bíblico, nadie tiene tan poco que no pueda dar. La viuda de Sarepta tenía poquito y Elías le dijo, dame a mí primero. Y ella dio de lo poquito que tenía. Y Dios se lo multiplicó. El que está en tinieblas es ciego y el ciego siempre tiene una actitud de solo pedir. Como decían los viejitos antes, como el asadón, solo para adentro. Entonces, si nosotros vamos viendo, creo que esta sí es la... Ah, no, hay otra, miren. Pero esta sí, con esta lo dejo, porque mire pues, porque el que carece de estas cualidades está ciego. Teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ok, pero ¿de qué está hablando el apóstol Pedro? Mire esto. Así que también vosotros, yo regreso y le pongo, el que carece de estas cualidades está ciego. ¿Ok? Así que vosotros poned toda diligencia, estas son las cualidades, a vuestra fe añadid virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal el amor. Entonces, dice Pedro, el que carece de estas cualidades está ciego. Ok, le pongo un ejemplo. Esa palabra virtud, a vuestra fe añadid virtud. Cuando usted va a ver el original de esa palabra, ahorita se me escapa cómo se dice, quiere decir literalmente una actitud varonil. Esa palabra virtud quiere decir una actitud varonil. Hay algunas versiones que dice a vuestra fe añadid poder, pero lo que quiere decir es una actitud varonil. Entonces, a nuestra fe, ¿qué es lo que le tenemos que agregar? ¿Qué es lo que tenemos que ponerle? Una actitud que refrende nuestra fe. No que nos lleguemos y nos pregunten para darnos un empleo, ¿y usted qué religión tiene? Ah, yo no soy religioso, yo creo en Dios. Si usted es cristiano, ahí no le está poniendo una actitud varonil. ¿Ok? Miren, a la actitud varonil, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Solo una preguntita. Usted tiene esa palabra, en el griego se dice upomone. ¿Usted tiene paciencia? ¿O es de mecha corta? A la paciencia, piedad. Piedad quiere decir, así es la forma en que yo lo logré entender mejor. Hay un diccionario que se llama Imágenes Verbales, que dice que la piedad es tener un pensamiento paralelo al de Dios. O sea,
Eso es piedad. Afecto fraternal es amor entre hermanos. Y amor es el amor ágape. Entonces, dice Pedro, ¿quiénes les hace falta estas cosas? Están en tinieblas, están ciegos, porque el que está ciego es el que está en tinieblas. El que está ciego es porque las tinieblas lo cegaron. Entonces, las tinieblas no son solo que se fue la luz. Ok. Y mira, pues, termino con esto. Porque dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok. Entonces, a veces hay cristianos que están en tinieblas. ¿Por qué? Porque están ciegos. Mire, se lo está diciendo a una iglesia. Y mire, se lo está diciendo a una iglesia que le está hablando del dinero. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Nuestro concepto acerca del dinero nos puede decir si estamos en tinieblas o no. Nuestro concepto acerca del dinero nos puede decir si estamos en tinieblas o no. Y ya no le estoy hablando del diezmo, la ofrenda y darle al pobre. No, lo que nosotros consideramos del dinero. Y me quieren llamar, pero... Ok, más tardecito. Ok, muy bien. Entonces, lo quiero llevar a esto. Lo quiero regresar rapidito. Con esto termino. El ciego desconoce que es ciego. El que no tiene las virtudes que hablamos, hay tinieblas. Acuérdese, las tinieblas, los ciegos están en tinieblas. ¿Ok? Los ciegos, tener actitud de mendigar es estar en tinieblas. ¿Ok? Limpiar primero lo de afuera es estar en tinieblas. La hipocresía es estar en tinieblas. Omitir la justicia, la misericordia y la fe es estar en tinieblas. O sea, el concepto que nosotros tenemos del diezmo y la ofrenda me dice qué tan en tinieblas estoy. La necedad es tinieblas, la insensatez es tinieblas. Aborrecer al hermano, no amar al hermano. Amar menos, desatender, es estar en tinieblas. Eso quiere decir que nosotros tenemos que evaluarnos qué tan en tinieblas estamos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Nosotros tenemos que ordenar. Y yo le digo algo, yo no sé cómo llegó usted al Evangelio, pero la mayoría llegamos con la vida totalmente desordenada. Eso provocó vacíos y los vacíos dejaron que entraran las tinieblas. ¿Ya? Muchos llegaron con 3 mujeres y ningún camino. Y ahora tienen un camino, pero aquel desorden que tuvieron dejó vacíos en su corazón. Se lo pongo de esta manera. Ahí está aquella patoja que vivió una vida desordenada y tiene 4 hijos, 2 de uno y los otros 2 son de diferente papá. Tuvo una vida desordenada, eso dejó un vacío en su corazón. Y entonces ahí vienen las tinieblas y es donde ellas aprovechan. ¿Para qué? Para entrar. ¿Y qué hacen cuando entran? Dejan ciegas a las personas. Y entonces ya las dejan en tinieblas, en la pura calle. Entonces, nosotros tenemos que ver si del pasado algo no nos dejó ciegos en algo. Y entonces lo que yo estoy haciendo es
haciéndole caso a Marcos Witt hoy en la noche, que dijo, enciende una luz. Entonces hoy le estoy encendiendo una luz, le estoy tratando de enseñar que las tinieblas son cosas que están en nuestras actitudes. Nosotros podemos saber si estamos ciegos o no de acuerdo a las cosas que vimos. Porque yo le pregunto, ¿no hay un hermanito por ahí usted que cuando lo mira, ay, se le retuercen los cholojos adentro? Y lo cegaron las tinieblas. Tal vez el hermanito colaboró. ¿Por qué? Porque le quedó debiendo 20,000 pesos y lo engañó, lo estafó. Pero, fíjese bien, es el hermanito, no es su enemigo, es su hermano. Ay, es que la cosa ahí se pone dura. Usted desatiende las necesidades de su familia. Usted desatiende las necesidades de su esposa. Usted desatiende, usted es hijo, desatiende las necesidades de sus padres que ya son mayores. Ni siquiera les va a dar una vista. No deja que su esposa vaya a ver a su suegra. Está desatendiendo la necesidad de esa mujer. Y la Biblia dice, ¿quieres tener larga vida? Honra a padre y madre. Y tal vez el marido no deja que honre y lo que solamente que se la quiera echar rápido para después que volverse a casar. Ok. Entonces tenemos que ver. Porque por eso es que le repite, el Señor les dijo, eran sus apóstoles y todos los discípulos. El Señor le dijo, la puchica, si la luz que hay en ustedes son tinieblas, todavía son tinieblas. Y a ustedes los voy a tener que dejar para que ustedes sean luz del mundo. Mire qué fe la que tenía Dios en ellos para darle la oportunidad de que alumbraran. Entonces, tenemos que ponernos a pensar. Y aquí yo lo que le estoy hablando es que tenemos que ordenar nuestra vida. Tenemos que ordenar nuestra casa. A Ezequías le dijeron, ordena tu casa que de cierto morirás. Ezequías, tu casa tiene tinieblas. Ezequías, tu casa tiene vacíos. Ezequías, tu casa está en desorden. Eso fue lo que le dijeron. Y entonces tenemos que detenernos y evaluar y pedirle a Dios que nos ayude. Lo primero es decir, Señor, que se haga la luz en mi vida y dame ojos, quita mi ceguera para que yo pueda ver y ya no estar en tinieblas y corregir lo que tenga que corregir en mi vida. O sea, le repito, las tinieblas no es solo no, las tinieblas se manifiestan en actitudes. Amén, amén y amén. Bueno, ya les tomé mucho tiempo de su tiempo.